Señor nos bendiga mientras continuamos a la predicación de la palabra. El Señor ha dado dones a los hombres y el Señor ha dado teólogos y ministros y pastores. Y en la gracia de Dios, estos pastores y teólogos han entendido muchos asuntos, han dado respuestas a preguntas difíciles, han hecho distinciones para distinguir entre el error y la verdad. Y gracias a Dios por los dones que el Señor da. Pero hay un asunto que ningún teólogo, ni ministro, ni pastor puede comprender. Y es el amor de Dios. Y aquí vamos a estudiar, vamos a tocar ese tema. El amor de Dios esta noche. Recordando que el apóstol Pablo, allá en Efesios 3, oraba que los efesios podían comprender con todos los santos la anchura y la longitud y la profundidad y las alturas del amor de Dios en Cristo. Eso debemos anhelar de conocer en una manera personal, en la experiencia por el ministro del Espíritu Santo. Debemos de anhelar, de probar este amor de Dios que no podemos comprender, ni hasta toda la eternidad. Los santos no van a comprender este amor. Hablando del amor de Dios, recordamos que estudiando los miércoles la doctrina de Dios mismo, la semana pasada estábamos en la doctrina de la bondad de Dios. Hablando del amor de Dios, edificamos sobre ese fundamento. Podemos decir que el amor de Dios es su bondad comunicado o compartido. La gracia de Dios es su amor inmerecido. Y la misericordia de Dios es su gracia hacia los miserables. Aunque no se usan igual en cada momento, cada texto de la Biblia, son rasgos de las diferencias que hay entre esos términos. Entonces, hablando esta noche del amor de Dios, hablamos de la misma cosa, que la gracia de Dios o la misericordia de Dios o la paciencia de Dios es su misericordia por tiempo, por mucho tiempo, hacia un pecador. Hablamos de ese tema grande y podríamos hablar de un amor o gracia o bondad de Dios hacia todos, porque así habla la Biblia. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en Salmo 145 y en versículo 9 dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Incluso que Dios cuida en su bondad las bestias. Cuida Dios en su bondad los impíos. Y el sol levanta sobre la tierra de impíos y justos, cae la lluvia sobre todos. En eso vemos una bondad y sí podemos decir una gracia común. O podemos notar que hay muchos desastres que el Señor quita en su providencia. Un gran fuego no consumió la ciudad de Nuevo Laredo hoy. Gracias a Dios por su misericordia para con todos. No vino un gran diluvio para inundar nuestra ciudad hoy. Gracias a Dios. No vino una plaga que mató la mitad de la ciudad hoy. Gracias a Dios por sus misericordias para con todos. Es una realidad. Y podemos y debemos proclamar que hay un sentido amplio
hablando del amor o gracia de Dios. Pero no vamos a hablar de eso esta noche. Vamos a enfocarnos en el amor específico, especial y salvífico. El amor que tiene Dios para sus elegidos. Y eso vemos aquí en el texto ya leído. En 1 de Juan 4, en versículos 10 y 11. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si así nos amó Dios, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Hablando del amor de Dios revelado en el Evangelio, vamos a notar 6 cosas esta noche. En el primer lugar, vemos que el amor de Dios revelado en el Evangelio es un amor sin paralelo. Dice el texto, en esto consiste el amor. Como si fuera que no hay amor en nada afuera de este amor de Dios. O que los amores que vemos entre las criaturas de Dios no son amor en comparación al amor de Dios. Y el amor de Dios es el amor original, es el fuente de todos los amores, este amor de Dios. Como dice versículo 19 aquí, nosotros lo amamos a Él. Y dice allá, hay un amor real de los santos hacia Dios, pero ¿de dónde viene? Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Hablando del amor de Dios, hablamos del fuente, de un amor sin paralelo. Y dice, versículo 10, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios. Si fuera que hubiéramos amado a Dios perfectamente, no sería amor en comparación al amor que tiene Dios para sus elegidos. Sería solo una gota de amor en comparación al mar del amor de Dios. Debemos de amar a Dios. Y importa si amamos a Dios o no. Pero nuestro amor hacia Dios no le añade nada a Dios. Y un amigo de Job dijo estas palabras, son palabras verdaderas, aunque fueron mal aplicadas a Job. Dijo Elifaz, ¿será el hombre de provecho para Dios? Antes bien, el sabio será de provecho para sí mismo. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justo? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Si hacemos perfecto el camino, no vamos a aprovechar a Dios, un Dios perfecto que tiene todo. Aunque sí hay ejemplos de gran amor hacia Dios y siervos de Dios dando sus vidas, como leía de un mártir en los primeros años de la iglesia, de Policarpo, dio su vida en testimonio para la gloria de Cristo. Pero en eso no consiste el amor. Es como si fuera nada en comparación al amor que Dios tiene para sus elegidos. Y el hecho es, no amamos a Dios perfectamente. Y cuando Dios nos ama a los rebeldes, ama a pecadores. No hay comparación entre el amor que tiene la criatura y el amor que tiene Dios para sus elegidos.
En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Es un amor sin paralelo, también un amor divino. ¿Quién amó? Es Dios que amó. Dios amó a sus elegidos, sino que Él nos amó. O leemos otra vez esta frase en versículo 9. En esto se manifestó el amor de Dios. Gracias a Dios cuando los humanos nos aman. Y si un niño, vamos a empezar a un nivel más bajo. Si tu perro te ama, puedes darle gracias a Dios que hay un afecto en esa bestia, tu perro. Y tu perro te cuida, ladra si entra un ladrón y viene a la puerta cuando entras. Gracias a Dios, si tu perro te ama, es una bendición del Señor. Mucho más, gracias a Dios, si un niño te ama. Y si tu hijo o hija te abraza, te dice papá, mamá, o tío, tía, te da besos y sonríe cuando entras en el cuarto. Mucho más, gracias a Dios por el amor de un niño. Mucho más, gracias a Dios por el amor de un rey. Si el rey del país te ama y te da favores, te protege y te da riquezas y honra y protege a tu descendencia y te hace justicia. Mucho más, gracias a Dios, que un rey poderoso te ama. Pero ¿qué vamos a decir si descubrimos que Dios nos ama? Un Dios infinito, amando a nosotros. Si Dios nos ama con un amor libre. Un amor libre. Porque a Dios no le falta nada. Dios no nos ama porque ocupa nada. Ni porque quiere recibir nada vuelto a Él. Dios es bendito eternamente en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en una comunión y unidad desde toda eternidad. Dios no ocupa nada. Y cuando ama libremente. Cuando ama eternamente. Porque dice el texto, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios no es el resultado de la cruz de Jesús. No es que Jesús convenció a su Padre para amar a pecadores. Es que Dios en su amor amó a pecadores y envió a su Hijo para morir. Proveyó un Salvador en su amor, Dios. Y implica que la causa de la venida de Cristo desde toda eternidad es un amor eterno en Dios. Dios ama eternamente. Dios ama eficazmente. Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y aquí escribe Juan a los hermanos amados de Dios que tienen el Espíritu de Dios y no están todavía en ese estado de muerte espiritual y de pecado. Habían pasado de la muerte hacia la vida espiritual en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama eficazmente.
tal vez un hermano en Cristo te ama, gracias a Dios por ello. Pero ese hermano que te ama no te puede ayudar, tiene sus límites, no puede quitar tu sufrimiento, no puede consolar tu alma. Pero con Dios, cuando ama a Dios, ama eficazmente. Este amor sin paralelo también es un amor divino. En el tercer lugar, el amor de Dios es un amor personal, sino que Él nos amó a nosotros, nuestros pecados. Sí, así Dios nos amó. Dios ha amado a personas específicas en su decreto eterno y muestra la soberanía de Dios. ¿Qué es la causa que Dios amó a una persona y a otra persona le agradó dejar en sus pecados y muerte espiritual? No hay causa afuera de Dios mismo. La causa no queda en la persona amada, queda en Dios mismo. Dios amó a quien querría amar en su soberanía. En eso vemos que el amor de Dios es gratis y es un amor hacia pecadores, sino que Él nos amó a nosotros. No dice amó a los ángeles perfectos. Sí, Dios ama a los ángeles perfectos y tiene delicia de Dios en la santidad de esos ángeles perfectos, pero no dice así el texto. Este texto habla de un amor de Dios hacia pecadores terribles, con pecados reales que realmente han ofendido a Dios, pecados que han causado daño en la tierra, pecados que han quebrado corazones, que han quebrado relaciones, que han quebrado casas y países, y pecados que han hecho inmundicia, mentiras, idolatría, error en la tierra. Pecados reales en que Satanás tiene delicia. Ellos que han cometido pecados, Dios ama a tales personas, a nosotros, dice el texto. Leí esta mañana ese pasaje de la conversión de Leví, el discípulo de Jesús, un publicano, y vinieron a su casa publicanos y pecadores y murmuraron los fariseos: ¿cómo es que come Jesús con pecadores? Pero es porque no podían entender un amor hacia pecadores reales. Les digo esta noche, gracias a Dios que es la verdad. En Dios hay un amor real hacia pecadores. Y también cuando dice nos amó a nosotros, implica que este amor es un amor conocido. No dice el texto, Dios ama a ciertas personas y nadie sabe quiénes son. Si Dios nos ama o no sabemos. Así piensan muchas personas. Si les preguntas, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Dicen, no sé, espero que tal vez en el cielo, pero no sé, nadie puede saber. No es cierto. El apóstol Juan sabía a quién ama Dios. Dios ama a nosotros, ama a su pueblo. Y además dijo Pablo en un texto, Cristo
me amó. En Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y hay que anhelar de tener este conocimiento. No simplemente que por lo general Dios ama a su pueblo, pero hay que conocer, Dios me ama a mí. Y es posible saberlo. ¿Cómo podemos saber? Bueno, esta carta, primero de Juan, contiene marcas. ¿Qué son las marcas de la persona amada por Dios? Bueno, tiene una doctrina sana, como leímos aquí. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Una persona amada por Dios tiene su doctrina, su fe puesta en Cristo, que vino en carne. También hay resultados en la vida. Y hay mucha énfasis en esta carta sobre el amor unos por otros. El que no ama no conoce a Dios. Pero el que ama los hermanos ha pasado de la muerte a la vida espiritual. Entonces hay que buscar las marcas. ¿Amo yo a los hermanos realmente? Y quiero sacrificarme por ellos. Ese amor es una marca que Dios te ama y ha hecho un cambio en tu vida. Es maravilloso, hermanos. Dios derrama su amor en el corazón por su Espíritu, como dice Romanos 5. Es posible saber personalmente este amor de Dios y es de gran beneficio. Esta cosa es cosa número 1. Si queremos soportar las dificultades, hay que saber, Dios me ama a mí. Diciendo con Job, yo sé que mi Redentor vive. Mi Redentor. Con ese conocimiento, en sus momentos claros, Job soportaba sus sufrimientos. ¿Quieres avanzar en santidad? Hay que saber, Dios me ama a mí. Sin eso, no vamos a amar personalmente a Dios. Hay que saber el amor de Dios y es posible. Es un amor personal, un amor sin paralelo, un amor divino, un amor personal, también un amor abundante. Un amor abundante. Si conocemos a una persona, esa persona puede mostrar que nos ama. Y bueno, dones abundantes son un señal que el amor que esa persona tiene es un amor bien sincero. Si conocemos a una persona y nos tratan bien, con una buena forma de hablar y de saludarnos y todo eso, pero nos dan tal vez poquito y no con abundancia. Puede entrar esa duda, ¿esa persona realmente me ama? Pero si vemos una persona que nos trata con abundancia, dando un don y otro don y un don más, y sabemos que esa persona va sacrificando sus cosas para darnos
una abundancia de dones. Sabemos que el amor de esa persona es un amor sincero. Aplicándolo a Dios, no tenemos razón para dudar el amor de Dios por la abundancia de su don. ¿Qué dio Dios? Su Hijo. Envió a su Hijo. Antes de entrar en lo que hizo esa persona, el Hijo, hay que notar quién era que envió Dios, su Hijo. O como dice aquí en el capítulo, su Hijo unigénito, en versículo 9. El Hijo que es una sustancia con el Padre, que es la imagen de su persona, que reflexiona todas las perfecciones de Dios en una segunda persona. Esa persona envió Dios, su Hijo precioso y amado. Con eso no podemos dudar el amor de Dios. Un amor abundante, un amor también que propicia. Un amor que propicia. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación quiere decir un sacrificio que satisface la ira justa de Dios. Un sacrificio en sangre que calma el fuego de la ira de Dios. Este amor tremendo de Dios no quita la justicia de Dios, sino más bien provee lo que requiere la justicia de Dios en el sacrificio de esta persona amada, el Hijo unigénito, que fue el sacrificio y el sacerdote que ofreció el sacrificio. Y entra esto, porque ¿qué es la duda más grande? Hablando de este amor de Dios, hemos dicho muchas cosas del amor de Dios, pero en la conciencia entra una duda. Entiendo que Dios es perfecto y que ama a su pueblo eternamente y gratuitamente, pero soy yo tan pecador. He cometido yo crímenes horribles. ¿Y cómo puede ser que un Dios santo y justo me puede amar? La solución no es decir, Dios no es tan santo. No es la solución. Es mirar hacia la cruz de Cristo, donde Cristo satisfació la ira justa de Dios. Y con fe en Cristo, glorificas el amor de Dios y al mismo momento glorificas la justicia de Dios, porque la cruz glorifica a Dios como un juez justo. Un amor que propicia. También, hermanos, en el último lugar, un amor que vivifica. El amor de Dios vivifica. La persona que recibe este amor, como dice el versículo 11, amados, si así nos amó Dios, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Aquí en esta carta de Juan, en otras cartas de Juan se llama el anciano, una persona ya grande de edad. No dice así precisamente en la primera carta. Pero pensando en Juan, que llegó a sus últimos años con una meditación profunda sobre el amor de Dios. Parece que meditaba mucho en ese tema, Juan. Y resultó en que Juan mandaba mucho a los hermanos amarnos. Amémonos, hermanos, unos a otros.
meditaba mucho, parece. Juan meditaba mucho en un sermón de Jesús allá en el aposento alto antes de morir, cargando a sus discípulos a amarse unos a otros. Si Dios nos tiene un amor tan libre, si Dios no dijo, bueno, han pecado, no los voy a amar, debemos amarnos sabiendo que los hermanos son pecadores y nos han ofendido en ocasiones, nos han dañado en el alma. A veces hay una herida profunda en el alma por algo que un hermano ha dicho, algo que un hermano no ha dicho o no ha hecho. Bueno, con eso he entendido que hemos recibido daño real, pero sabiendo que hemos cometido pecados reales en contra de nuestro Dios y nos amó, sin embargo, envió a su Hijo para propiciar la ira de Dios. Debemos de amarnos unos a otros con paciencia, cubriendo muchas ofensas, soportando la debilidad de los hermanos, viendo lo que van a hacer al fin, porque Dios va trabajando en los hermanos, santificando los hermanos, van a llegar a una perfección de santidad. Todavía no están ahí, pero debemos anhelar, sí, su santidad, su arrepentimiento de sus pecados, pero con mucha paciencia, como Dios nos amó. Y es, una vista real del amor de Dios vivifica el alma, especialmente en eso, con un amor fraternal hacia los hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.